El océano es un lugar aterrador. Todos hemos oído las estadísticas. Más del 80% del océano permanece inexplorado. Eso es la mayor parte del agua que cubre el globo completamente sin cartografiar y sin observar por la ciencia. Da miedo pensar que hay más agua que tierra en la Tierra, y que la extensión de esa agua es tan grande que no hemos podido explorarla por completo. Piensa que hay lugares en el océano que nunca han sido vistos por un ser humano. ¿Quién sabe lo que hay ahí abajo? Si alguna vez hubo una personificación del miedo a lo desconocido, el océano podría serlo. Antiguos naufragios hundidos en el fondo del océano, criaturas marinas desconocidas que se esconden de la humanidad y el aislamiento general del asfixiante azul oscuro con el que el océano se traga a sus víctimas, son imágenes que nos vienen a la mente cuando pensamos en las vastas y misteriosas profundidades del mar. Y nadie está más familiarizado con los misterios náuticos que la Fundación SCP. Hoy echaremos un vistazo al SCP-5007, el Estrecho de Bass, una ola de anomalías oceánicas capaz de hacer temblar de miedo a cualquier marinero experimentado. El Estrecho de Bass es una zona del océano que divide Tasmania y el continente australiano. También es el lugar de una cantidad inusualmente alta de desapariciones. Marineros que desaparecen de sus barcos, pescadores que se marchan por la noche y nunca vuelven, incluso civiles que desaparecen de las costas que conectan con el estrecho. La Fundación estaba al tanto de estas desapariciones desde 1858, pero solo era capaz de elaborar teorías sobre la causa de las mismas. ¿Era un grupo de interés anómalo? ¿Entidades aéreas hostiles que patrullaban los cielos del estrecho? ¿Fenómenos asociados a objetos voladores no identificados? ¿Qué hay de las anomalías subterráneas, los patrones climáticos o la dilatación del tiempo? Durante casi un siglo, la Fundación fue incapaz de determinar la causa del elevado número de desapariciones en el Estrecho de Bass, y entonces el fenómeno se reveló de repente. En 1980, en una playa conectada al estrecho, el agente Taverner, un agente de la Fundación SCP, estaba de vacaciones con su esposa Mary y sus 3 hijos pequeños. La familia Taverner estaba simplemente disfrutando de su día cuando vieron lo que parecían globos en el cielo. Se aproximaban rápidamente y naturalmente la familia se acercó. Lo que ocurrió a continuación fue un torbellino y esos globos que tanto interesaban a la familia los levantaron del suelo y se los llevaron. El agente Taverner intentó defenderse, pero no pudo hacer nada salvo informar a la Fundación de lo ocurrido, y la organización respondió con toda su fuerza. La investigación de la Fundación descubrió que los informes sobre ovnis y luces en el cielo habían coincidido con muchas desapariciones en el estrecho, y que se trataba de un patrón. La búsqueda de los 4 miembros perdidos de la familia Taverner se había convertido en una investigación a gran escala sobre las desapariciones inexplicables a lo largo del Estrecho de Bass. Y en 3 semanas se determinó que estos patrones eran consistentes en toda la región costera del estrecho. Se entrevistó a algunos testigos, pero en la gran mayoría de estos casos de abducción no hubo ningún testigo. De los mínimos informes presentados, se dijo a la Fundación que habían luces en el cielo y la aparición de objetos voladores no identificados descritos con la apariencia de globos. Uno de los testigos entrevistados fue un hombre llamado Alan Stewart, un testigo que estuvo presente durante la desaparición del ex primer ministro australiano Harold Holt, cuya desaparición la Fundación creía que podía tener relación con las anomalías del Estrecho de Bass. Durante la entrevista, Stewart afirmó que Holt y su familia, mientras viajaban en su yate, decidieron abandonar la embarcación e ir a nadar. Holt se dirigió a Stewart y le preguntó si podía ver los globos alrededor del acantilado. Stewart no tenía ni idea de qué estaba hablando Holt, pero este insistió en verlos. Se adentró en el océano diciendo que no eran globos normales y que había alguien dentro de ellos. Stewart y la familia de Holt le pidieron que se acercara a la orilla, pero no les hizo caso. Stewart trató de racionalizar lo que vio a continuación. Tal vez era la corriente que barría a Holt, pero no podía mentir al entrevistador de la Fundación. Stewart vio a Holt adentrarse cada vez más en el agua y de repente, el primer ministro se dio la vuelta. Empezó a nadar en dirección contraria y gritaba. De repente Holt fue levantado del mar y arrastrado por el aire por algo que emergía de las nubes.
La fundación agradeció a Stewart la entrevista y continuó su investigación. 2 años más tarde, en 1982, los servicios de emergencia recibieron un gran número de llamadas relacionadas con avistamientos de ovnis en la costa de Norman Bay, Victoria. La fundación respondió rápidamente alertando a los grupos de trabajo y a los lugares locales para que se prepararan para una investigación. Al llegar al lugar confirmaron la existencia de múltiples entidades que más tarde se documentarían como SCP-5007. Evacuaron a los civiles de la zona y consiguieron capturar a la criatura, que posteriormente fue transportada al sitio 40 para su contención. Era un espectáculo para la vista. La entidad, ahora designada SCP-5007-S1, era un grupo de cuerpos humanos fusionados entre un grupo de tentáculos negros de longitud variable. Cada tentáculo estaba fusionado con la piel que tocaba directamente. Los estómagos de los cadáveres estaban groseramente hinchados y distorsionados hasta alcanzar tamaños descomunales para contener grandes cantidades de gases en su interior, cuya flotabilidad utilizaba la entidad para lograr un vuelo pasivo. En la superficie de la entidad había grupos de ojos y órganos bioluminiscentes y brillantes. Muchos de los componentes humanoides de los cadáveres parecían haber sido removidos y colocados erróneamente en varias partes del cuerpo de la entidad. Además, la fundación descubrió que las partes humanas del SCP-5007 parecían tener cierto conocimiento y ser conscientes de su situación. Sus vocalizaciones eran incoherentes y apenas comprensibles, consistentes en jadeos y gemidos. Pero se observó que los cadáveres imploraban a otros individuos que se acercaran a ellos cuando los encontraban. El comportamiento de SCP-5007 durante los escenarios de abducción fue documentado durante el evento de contención inicial, y debido a la minuciosa investigación de la Fundación, se estableció un patrón entre todos los encuentros del SCP-5007. En primer lugar, la víctima estaría sola o sería vulnerable en un lugar costero. El SCP-5007 no ha mostrado preferencia por las condiciones meteorológicas, ya sean cielos despejados u hostiles, pero se ha localizado toda su actividad en el estrecho de Bass, en pequeños pueblos costeros, playas o barcos. SCP-5007 se desplazará entonces hacia la orilla, acechando a la víctima antes de bajar sus tentáculos y apéndices para agarrar al individuo, arrebatándolo hacia el cielo. Una instancia de SCP-5007 puede incluso secuestrar a varias personas a la vez. En un evento observado, 8 hombres de las cubiertas de un barco pesquero comercial fueron llevados al cielo en menos de 15 segundos. Una vez capturados, los casos de SCP-5007 se lanzan por el agua a gran velocidad y se llevan a sus víctimas a un lugar desconocido. Descubrir dónde se llevó SCP-5007 a sus víctimas se convirtió en una prioridad absoluta para la Fundación. Después de entrevistar a numerosos testigos y de recopilar una base de datos de posibles víctimas, determinaron que debía haber al menos 16 casos de SCP-5007 en paradero desconocido. El personal mantuvo una estrecha vigilancia en las costas y aguas del estrecho de Bass y equipó a varios grupos de trabajo marinos con buques de investigación capaces de rastrear cualquier instancia si la encontraban. En 1985 los esfuerzos de investigación de la Fundación dieron sus frutos, y varios equipos de investigación que operaban en la zona informaron del avistamiento de una instancia SCP-5007 extremadamente grande que se dirigía hacia una ciudad costera. Se envió un destacamento móvil para rastrear la entidad. El equipo observó a la entidad desde lejos mientras acechaba un barco de pesca privado. Incluso desde la distancia, el personal de la Fundación reconoció los parecidos de varias personas desaparecidas como rostros en los cadáveres del SCP-5007. El capitán del grupo de trabajo tuvo que recordar a su equipo que mantuviera la calma, alegando que no eran personas sino solo partes del espécimen. Pero todos sabían en secreto la verdad. El barco pesquero era privado, ocupado por una pequeña familia. El ente se acercó lentamente y rápidamente tiró de una mujer en el aire. La familia entró en pánico y trató rápidamente de ponerse a salvo, corriendo hacia la cabina del barco. La entidad recorrió con sus tentáculos el barco hasta que tiró de la puerta para abrirla, arrebatando a otras 2 víctimas. El destacamento no pudo ayudarles, ya que su misión era rastrear la instancia hasta su punto de origen. Fue un horror verlo. El grupo de trabajo implantó una baliza de rastreo en la entidad,
y la siguió silenciosamente mar adentro durante las siguientes 4 horas. Entonces descubrieron un gran arrecife gris con varios naufragios salpicados. 13 instancias del SCP-5007 flotaban sobre la zona, algunas de ellas aferradas al arrecife con sus tentáculos. Las entidades dejaron caer a los secuestrados del barco de pesca que fueron coaccionados por las entidades para que se sumergieran en una enorme piscina de agua situada en el centro del arrecife. Uno por uno, cada abducido fue arrastrado bajo la superficie por algo que acechaba dentro de la piscina. Todo ello mientras las instancias del SCP-5007 observaban. Asqueado, el grupo de trabajo informó de lo que observaba al sitio principal y el arrecife sería designado como SCP-5007-A. El análisis del arrecife por parte de la Fundación permitió descubrir que la roca que lo cubría resumaba óxido de hierro de una fuente desconocida, y que las rocas crecían a un ritmo anormalmente rápido, a menudo hasta en 40 minutos. Todos los barcos y aviones naufragados que llegaron a la orilla del arrecife estaban cubiertos por la piedra oscura. El arrecife estaba repleto de vida marina anómala como SCP-5007, una alga roja que se alimentaba de la roca recién cultivada, gusanos marinos capaces de levitar, arañas que vivían en refugios de seda bajo la línea de flotación, peces pequeños y organismos gigantes que se asemejaban a grandes grupos de algas que la Fundación había documentado previamente como SCP-4159 en una investigación separada. Los SCP-5007 solían apoyar sus tentáculos en los afloramientos del arrecife mientras estaban inactivos, pero lo que más llamó la atención de la Fundación fue la fosa gigante situada en el centro del arrecife. Los drones de exploración no tripulados descubrieron que tenía una profundidad de al menos 4.000 metros, y las muestras de agua tomadas de la fosa revelaron grandes cantidades de ADN humano, bacterias prehistóricas y compuestos desconocidos que poseían importantes cualidades para preservar la vida. Cuando un ser se sumergía en el compuesto era capaz de sobrevivir a fuertes heridas, incluso cuando estaba totalmente rodeado por el líquido y no podía respirar. La exploración de la Fundación en uno de los naufragios les condujo a un diario. La mayor parte era ilegible debido a los daños causados por el agua, pero un pasaje sobrevivió, situado en la parte posterior del libro. En él se detallaba la experiencia de un miembro desconocido de la tripulación de un barco atrapado en una tormenta. Dice así: Moresby divisó tierra adelante, y los muchachos dicen que hay globos gigantes colgando sobre la isla. Todos tenemos miedo, pero no podemos hacer nada más que vararnos y esperar que nos rescaten. Si muero en el accidente, quiero que mis compañeros les den este diario a mi María para que sepa que pasé mi último momento pensando solo en ella. El interior de la nave contenía restos humanos, pero había menos esqueletos de los que la Fundación esperaría para una nave de su tamaño. Se desconocía la ubicación del resto de los cuerpos. Otro evento relacionado con SCP-5007 que la Fundación documentó involucró Frederick Valentik, piloto que realizaba un vuelo de entrenamiento sobre el estrecho de Bass en 1978. La desaparición de Valentik estuvo marcada por su última comunicación con el control de tráfico aéreo, cuando confundió una instancia del SCP-5007 con un avión no identificado. Parece que está inmóvil. Lo que estoy haciendo ahora es orbitar y la cosa está orbitando encima de mí. También tiene una luz verde y una especie de metal como si fuera todo brillante en el exterior. Poco después, la transmisión de Valentik se vio interrumpida por lo que se describió como sonidos metálicos y raspantes, que se cree que era la instancia SCP-5007 atacando el avión y atascando sus hélices con su masa. Tras estrellarse contra el arrecife, se cree que Valentik y su avión fueron arrastrados bajo la superficie de la fosa, al igual que los abducidos anteriormente. La Fundación decidió construir una instalación provisional de investigación segura en el arrecife. Lo llamaron Sitio 40-R y documentaron todos los regresos y salidas de SCP-5007. También establecieron una serie de procedimientos de contención que dieron como resultado que SCP-5007 regresara con víctimas con un 83% menos de frecuencia que antes de la construcción del sitio. Pero esto duró poco. En 2008 el sitio registró más de 36 instancias que regresaron al arrecife, y solo en 2 no hubo nuevos secuestrados. El origen de estos casos era desconocido y era como si hubieran aparecido de la nada.
Ningún otro puesto de vigilancia había documentado su aparición, ni siquiera los había visto antes de que llegaran al arrecife. Fue años después, en 2017, cuando la fundación pudo finalmente explorar con éxito lo que había en las profundidades de la fosa en el centro del arrecife. Ya sabían que había una gran entidad acechando debajo, como lo demuestra lo ocurrido con las víctimas del SCP-5007 que fueron depositadas dentro de la piscina. Todos los intentos anteriores de explorar la piscina fracasaron, ya que la presión del agua en las profundidades de la fosa hizo que todas las embarcaciones se colapsaran, debido a los daños en el casco. Esta vez, sin embargo, consiguieron construir un submarino de alta tecnología, denominado SCPS Nautilus, capaz de sumergirse un máximo de 13.500 metros bajo el agua. Decidieron que un personal de clase D se encargaría de tripular el sumergible y llevar a cabo la exploración. La misión era sencilla. El Nautilus debía sumergirse hasta el fondo de la fosa y describir las lecturas de profundidad. Se equipó la nave con cámaras y un micrófono. Debido a la profundidad, el visionado a distancia de estas imágenes fue imposible. En su lugar, la fundación tuvo que recoger físicamente la nave para poder ver las imágenes. Una vez recuperada, parte de la grabación sufría una corrupción de datos, pero lo que había conmocionaba a los que la veían. Las imágenes mostraban la experiencia del clase D al adentrarse en la fosa. Al principio parecía normal. La fosa tenía una serie de afloramientos rocosos, salpicados de enredaderas negras y amarillas que crecían a lo largo de las paredes. También estaban presentes las diversas formas de vida marina, como las arañas o los peces. Al profundizar, el submarino observó una instancia SCP-5007 aferrada a un afloramiento. Varios arcillos que emergían de las profundidades de la fosa envolvían la instancia y se aferraban a la entidad como si se alimentara de ella. Otras 16 instancias SCP-5007 fueron vistas descansando a lo largo de las paredes, cada una aferrada al afloramiento. A medida que el submarino se adentraba, el clase D observó que había docenas de aviones y barcos naufragados, pero también más de un centenar de entidades SCP-5007. La mayoría de ellos estaban sujetos por los arcillos negros. El clase D, cuando el submarino se adentró aún más, empezó a notar restos humanos, y no eran pocos. En lo más profundo de la fosa había una gran masa de restos humanos que cubrían la totalidad de la fosa. Cuerpos aplastados y desangrados, pero con los ojos intactos. Cada individuo seguía vivo, conservado por los compuestos que mantienen la vida en el agua. Los cuerpos miraban fijamente al submarino y se movían, intentando agarrarse al vehículo. El clase D juraba que intentaban decir algo, murmurando palabras a la cámara del submarino. Cuando el submarino atravesó la masa de cuerpos, salió a un claro completamente oscuro y negro en el fondo del pozo. Por un segundo, el clase D pensó que estaba a salvo. Pero entonces un gran tentáculo negro surgió rápidamente de abajo y se agarró al Nautilus, arrastrándolo aún más hacia las profundidades. El clase D gritó y entró en pánico, pero no pudo hacer nada. El tentáculo poseía grandes grupos de ojos, bocas y cabezas humanas aparentemente injertadas en su masa. Y luego había otro tentáculo, y luego otro. El Nautilus fue arrastrado al fondo de la piscina. Los gritos del clase D se siguieron oyendo incluso cuando la imagen se cortó. A veces se veían en la pantalla imágenes gráficas de los rasgos del tentáculo, pero la mayor parte de la grabación era indescifrable. Tras unos minutos de imágenes distorsionadas y corrompidas, se volvió a ver al Nautilus ascendiendo rápidamente a la superficie. De algún modo había logrado escapar de la entidad del fondo de la fosa. Al recuperar la nave, se descubrió que el Nautilus estaba cubierto de una gruesa capa orgánica similar a un moho negro de baba, pero con docenas de ojos que crecían en ella. El clase D que se encontraba en su interior mostraba graves daños psicológicos e intentó dañar al personal de la fundación. Poco después fueron dados de baja por ser un peligro para los que los rodeaban. Tras la revisión de las imágenes, el Nautilus iba a ser desmantelado e incinerado, junto con los restos del clase D. Se instaló un sello de contención reforzado sobre la fosa, con la intención de mantener aislado de la superficie lo que hubiera allí abajo. Pero esto duró poco. Después de colocar el sello de contención, el sitio 40 sufrió un apagón masivo de comunicaciones.
Todos los dispositivos del sitio recibieron un correo electrónico con una sola imagen de un gran ojo tomada de una cámara de seguridad. El texto que aparecía debajo decía simplemente: "Te hemos encontrado". Algunos miembros del personal que vieron el correo electrónico sufrieron cambios anómalos, creciendo nuevos rasgos físicos como ojos y otros crecimientos diversos en todo su cuerpo. El sitio 40-R se desconectó y la fundación no pudo establecer contacto. En un esfuerzo de emergencia para hacerlo, el destacamento móvil Gamma 6, Deep Feeders, fue enviado a investigar. El asalto del grupo de trabajo al sitio 40-R fue un esfuerzo audaz, ya que la mayor parte del sitio estaba completamente invadido por tentáculos, crecimientos y alteraciones anómalas. Aunque se perdieron numerosas personas alteradas durante la misión, al final fue un éxito. Algunos alterados pudieron salvarse gracias a una extensa cirugía para eliminar sus crecimientos anómalos. Y después de todo lo dicho, el lugar fue reparado y reconstruido sin incidentes. Tras la reparación del lugar ha habido poca actividad de la entidad dentro de la fosa, pero la fundación sigue vigilando a la criatura y al ecosistema de la vida marina anómala que vive en el estrecho de Bass, sin saber nunca cuál puede ser su próximo movimiento y teniendo siempre presente el riesgo que conlleva tratar con estas entidades tan poco conocidas. Ahora vaya a ver SCP-3000 Anantashesha y SCP-057-IT Bajo el Mar, para ver más entidades anómalas que viven, respiran y prosperan en las profundidades de lo desconocido.